Y probablemente el doctor Cabrera habría seguido acumulando piedras sin más, de no ser por una noticia que se publicó en diciembre de 1974 por un periódico de Lima. En ella un autor francés, Robert Charroux, daba información sobre el tema de las piedras, calificaba a Ica como cuna de la humanidad y decía que Cabrera era algo así como el mayor revolucionario de la historia de la paleontología. Así pues, los periódicos enviaron sus reporteros a la pequeña ciudad y Cabrera y sus piedras pasaron a las primeras páginas. La reacción oficial no se hizo esperar y a las pocas semanas se desató una auténtica persecución contra el médico. Se ridiculizaron sus piedras y se afirmó que todo era un fraude. Los campesinos que proporcionaban los cantos grabados a Cabrera fueron interrogados por la policía y el principal proveedor, Basilio Uchuya, confesó que era él quien las grababa. Los arqueólogos respiraron aliviados y sobre la cabeza de Cabrera cayó el descrédito. Y ahí habría terminado la historia de no ser por la tenacidad del médico de Ica y porque a muchos no nos convenció la explicación. Había demasiados puntos oscuros. El primero de ellos es el enorme número de piedras. Cabrera posee en su museo unas 15.000, pero hay además otros coleccionistas y un número considerable de ellas han salido del país como souvenir. Hablar de 35 o 40.000 piedras no es exagerado. Y no todas son pequeñas. Muchas tienen gran tamaño y no están simplemente grabadas, sino que han sido labradas y pulidas para que las figuras queden en relieve, lo que implica un trabajo abrumador. Según se dijo entonces, hubo dos personas que fueron las principales autoras de las piedras, Irma Acapana y sobre todo Basilio Uchuya, lo que permite deducir que comenzaron a grabar las piedras durante su tierna infancia, y aún así dudo que les hubiera dado tiempo a hacerlas todas. Por otra parte, ante nuestras cámaras y por primera vez públicamente, Basilio Uchuya dio otra versión de los hechos. Basilio, las piedras que tiene el doctor Cabrera en su museo, ¿las hace usted? Basilio, las piedras que tiene el doctor Cabrera en su museo, ¿las hace usted? Entonces, ¿por qué en el año 74 dijo en diferentes medios de comunicación que era usted el que grababa las piedras? Eso lo dije por el motivo de la policía que me entrevistó acá. Y tuve que declarar para que las piedras fueran. Yo le dije que las piedras eran falsas, que yo las hacía. Porque si declaraba la verdad, automáticamente a mí me llevaban preso, me metían a la cárcel. Ese fue el problema que tuve que hacer. Ya. Bueno, eso aclara la cuestión. Entonces, ¿usted sabe dónde está el yacimiento de las piedras? Supongo que no me lo va a decir. Pero en ese yacimiento quedan muchas más piedras. Sí, muchas. Muchas piedras todavía quedan. ¿Cuántas puede usted calcular? Bueno, no le puedo calcular porque puede haber más y como también puede haber menos también. Pero muchas piedras todavía hay para sacar. Pero la confesión de Basilio puede dejar dudas a los escépticos. Lo ideal sería encontrar una prueba o un sistema que permitiera demostrar que las piedras son antiguas o que no lo son. El carbono 14 no puede ser aplicado porque solo es útil cuando hay restos orgánicos, madera, hueso, etc. Otro método sería el estratigráfico, pero eso requiere ir al lugar donde está el yacimiento de las piedras, hacer un estudio sobre el terreno, y las 2 o 3 personas que admiten saber dónde está el yacimiento están decididas a mantenerlo en secreto. Hay un sistema. Al tratarse de piedras grabadas, puede comprobarse si la capa de oxidación que cubre el resto de la piedra cubre también el grabado, lo que querría decir que la piedra está grabada hace mucho tiempo. Si por el contrario esa capa de oxidación no está cubriendo las incisiones, eso significaría que la piedra no es antigua sino reciente. Pues bien, ese estudio ya lo encargó el propio doctor Cabrera en junio de 1967 a una compañía minera con sede en Lima, y el informe, firmado por el geólogo Eric Wolf, terminaba diciendo lo siguiente. Cabe mencionar que las piedras están envueltas en una fina pátina de oxidación natural que cubre por igual las incisiones de los grabados, circunstancia que permite deducir su antigüedad. No he podido observar ningún desgaste notable e irregular en las aristas de las incisiones
por lo que cabe la suposición de que han sido realizadas no mucho antes de ser depositadas en las necrópolis o lugares donde ahora son encontradas. Trataré de confirmar esta opinión preliminar por medio de un examen más minucioso en los laboratorios de la Universidad de Ingeniería y de la Universidad de Bonn, Alemania. El 28 de enero de 1969 llegaba ese segundo informe, firmado por el profesor Frenchen de la Universidad de Bonn. En él se decía que esa capa de oxidación efectivamente cubre por igual la piedra que las incisiones, lo que quiere decir que las piedras no son actuales. Lamentablemente este método no permite determinar hasta qué punto son antiguas, simplemente que tienen una relativa antigüedad. Así pues, puede que haya piedras actuales grabadas por los campesinos de Ocucaje, pero también es cierto que hay además piedras antiguas. Pero no solamente cuenta la antigüedad, también cuenta el contenido. Las instituciones oficiales se sintieron muy satisfechas cuando Basilio confesó que las hacía él y que los aurios los había copiado de un libro del colegio de sus hijos. Y uno no entiende que los arqueólogos se conformaran con esa explicación, a no ser que estuvieran deseando dar un carpetazo al tema. Porque en centenares de piedras hay una gran variedad de animales del Mesozoico, muchos de ellos en diferentes fases de su evolución, hasta el punto que puede deducirse al observar los grabados que algunos de esos tipos de saurios no se reproducían como reptiles, que es lo que la paleontología afirma, sino como anfibios. Pretender que Basilio Uchuya se ha servido de las piedras para dejar constancia de una hipótesis paleontológicamente revolucionaria es mucho pretender. Los arqueólogos peruanos, al no querer estudiar las piedras de Ica, no se enteran de una serie de detalles extraordinarios que las rodean. Uno de los inconvenientes de las operaciones de trasplante es el peligro del rechazo. Eso ha motivado numerosas investigaciones, entre ellas una muy interesante de dos médicos del Royal Hospital de Liverpool que practicaban trasplantes a los animales de laboratorio y evitaban el rechazo transfundiendo sangre de una hembra embarazada al receptor de ese trasplante. Eso tiene un fundamento. Durante el embarazo, la hembra está alojando un organismo distinto, el feto, que tiene un código genético diferente y sin embargo no lo rechaza. Eso sugiere que en la sangre de la hembra embarazada debe haber una hormona que impide el rechazo. Ese trabajo fue publicado en revistas especializadas en 1980. Pues bien, entre las piedras que conserva el doctor Cabrera en su museo, hay varias de trasplantes en las que al receptor se le está perfundiendo sangre de una mujer embarazada. Yo he visto esas piedras en 1978, 2 años antes de que se publicase el trabajo de los científicos ingleses. ¿También eso habrá que atribuirlo a la genialidad del campesino de Ocucaje? No, cuanto más se estudia el tema de las piedras de Ica, más argumentos se encuentran a favor de su autenticidad. Y eso es algo alucinante, porque representa el testimonio dejado hace 100 millones de años por otra humanidad que, en trance de desaparecer, quiso dejar a otras posibles humanidades de su futuro el mensaje desesperado de su existencia. Por lo que en esas piedras está representado, su nivel científico y técnico fue extraordinario. No sería extraño que hubiesen dejado otras señales de su existencia en materiales aún no descubiertos, utilizando métodos que ni siquiera estamos en condiciones de sospechar,
sirviéndose tal vez de algo tan sutil como el código genético de una variedad de cangrejos. ¿Quién sabe? Hasta lo aparentemente absurdo puede ser realidad. Las piedras de Ica son una buena prueba de ello.